Buenos días para todos, con el mejor deseo de que estén llevando la contingencia de la mejor forma posible. Vamos a iniciar con evidencias de radioterapia en cáncer de nasofaringe. El contenido temático que aparece en su pantalla es el que llevaremos durante esta clase. Generalidades, principios de tratamiento enfocado para la enfermedad temprana localmente avanzada. Después tocaremos las ventajas de usar un fraccionamiento alterado. Asimismo, la nueva oleada que se viene de quimioterapia de inducción y el tratamiento de estos pacientes en un contexto metastásico. Asimismo, qué opciones tenemos en aquellos pacientes que tienen recurrencia de la enfermedad. A manera de generalidades, el cáncer de nasofaringe es derivado de la primera porción del tracto aerodigestivo. Los límites, el superior es el esfenoides, inferior paladar blando, posterior clivus y vértebras cervicales 1 y 2, y de manera anterior el borde posterior de las coanas. Estos límites anatómicos son importantes ya que fungen como las principales directrices para estadificar en el caso del TNM. En cuanto a los subsitios, vamos a tener tres: la pared superior, pared lateral y pared posterior, siendo el más importante la pared lateral, específicamente la fosa de Rosenmiller, ya que en este sitio es donde se van a sentar la gran proporción de estos tumores. En cuanto a los factores de riesgo, el virus de Epstein-Barr, bien reconocida la fisiopatología, el consumo de carnes preservadas, alimentos salados como el pescado, tabaco y mantequillas rancias, esto principalmente por el alto contenido de ácido butírico que tienen este tipo de alimentos, que puede llegar a fungir como carcinógeno. La patología también es importante, ya que en la mayoría de los estudios se ha descubierto que dependiendo del tipo histológico se va a contar con diversos factores pronósticos en cuanto al control local y también a la incidencia de metástasis a distancia. En cuanto a la clasificación de la OMS actual, tenemos tres: el carcinoma de células escamosas queratinizante, que en la terminología pasada era el de OMS tipo 1, el carcinoma no queratinizante, que se divide en diferenciado e indiferenciado y que en la terminología pasada se le llamaba de la OMS tipo 2 o de células transicionales, y el de OMS tipo 3 o linfoepitelial, y finalmente el carcinoma de células escamosas basaloide, para el cual en la actualidad no existe un sinónimo, ya que fue recientemente descrito. En cuanto a la epidemiología, la incidencia entre Estados Unidos y la incidencia entre los pacientes de origen asiático es bastante distinta, ya que se considera un tumor endémico por los factores de riesgo que mencionamos hace un momento. La incidencia en Asia va de 25 a 50 casos por 100,000 habitantes y en su mayoría estos pacientes presentan la histología no queratinizante. Mientras tanto, en Estados Unidos hay de 0.2 a 0.5 casos por 100,000 habitantes. Una neoplasia que es poco frecuente representa el 0.6% de todos los diagnósticos oncológicos, que si comparamos con la literatura con la cual contamos en México, en la serie de Rizzo publicada en 2007, para este año únicamente el cáncer de nasofaringe representó 0.2% de todos los casos que vimos en nuestro instituto, con 40 pacientes. La relación hombre-mujer es de 2 a 1, la edad media de 50 años para la zona endémica y una distribución bimodal de 15 a 25 años y posteriormente otro pico de 65 años para las histologías que no son endémicas. El cuadro clínico va a ser dependiente del lugar donde se asiente el tumor. Así pues, un tumor que esté confinado a la nasofaringe, quizá el paciente presente epistaxis, obstrucción o descarga nasal. En el caso de disfunción de la trompa de Eustaquio, esto hacia la pared lateral, el paciente podría tener hipoacusia o tinnitus. Si el tumor es localmente avanzado y tiene involucro de la base craneal, vamos a tener un involucro de los pares craneales en un 10%, principalmente el 5 y el 6, y un cuadro clínico caracterizado por cefalea, diplopia, dolor facial y parestesias. Y finalmente, si hay una adenopatía cervical, pues vamos a ver clínicamente la presencia de esta adenopatía. El abordaje debe de ser completo, dado que para nosotros como radiooncólogos vamos a echar mano de todos este tipos de abordajes para poder hacer una planeación correcta. Una nasofibrolaringoscopía es importante para la localización del tumor y la toma de biopsia. Asimismo, se puede considerar una biopsia por aspiración de aguja fina para los ganglios que sean positivos o de sospecha. Y finalmente, un PET-CT con fluorodeoxiglucosa y una resonancia magnética con enfoque hacia la base craneal, ya que eso delimita bien
la extensión del tumor y a nosotros nos ayuda a contornear de forma correcta esta extensión para evitar fallas marginales. Según se ha indicado por la clínica, todos los pacientes, no únicamente en nasofaringe, también en todos los tumores de cabeza y cuello, deberían de ser evaluados por el servicio de odontología y prótesis, nutrición, foniatría, asimismo considerar evaluaciones oftalmológicas o endocrinológicas y consejería sobre el cese de tabaco. Igualmente importante saber si es un tumor grande que con la toxicidad por quimio y radioterapia va a presentar quizá mucositis o no va a poderse alimentar de la manera correcta, enviarlo de forma temprana al servicio de endoscopía o de cirugía para la colocación de una sonda nasogástrica o también una sonda de gastrostomía. En cuanto al TNM, no vamos a ahondar mucho en esto, sin embargo, es un TNM distinto al de otros sitios de cabeza y cuello, sobre todo hablando del criterio de la N, ya que ustedes tendrán la oportunidad de repasarlo. Y en cuanto a principios de tratamiento para T1N0, M0, etapas clínicas tempranas, es un tumor que puede ser curado únicamente con radioterapia a una dosis que va de 66 grays hasta 70 o 70.2 grays, dependiendo del fraccionamiento que utilicemos, o incluso el fraccionamiento clásico para IMRT, que es de 69.96 grays en fracciones de 2.12. Para riesgo bajo e intermedio, es decir, aquellas áreas de probable involucro subclínico o aquellas áreas que no están involucradas, pero que podrían estarlo, 44 a 50 grays en fraccionamiento convencional o 54 a 63 grays en fracciones de 1.6 a 1.8. Para aquellos pacientes que igual manera sean T1 pero ya tienen ganglios positivos o Ts más avanzadas del 2 al 4 independientemente del estado ganglionar, lo más recomendable es que estos pacientes vayan a ensayos clínicos ya que por la baja incidencia no está bien establecido el manejo. Se puede usar también quimio radio concomitante con el uso posterior de quimioterapia adyuvante. Actualmente está en boga la quimio de inducción seguida de quimio y radio concomitantes. Y como categoría 2B aparece la quimio radioconcomitante sin quimioterapia adyuvante. Para este tipo de pacientes, el fraccionamiento y dosis de radioterapia es bastante similar. Para alto riesgo, que son los pacientes que tienen el tumor en nasofaringe y también los ganglios involucrados, la dosis a esos sitios debe de ser de 70 y 70.2 grays, y para el riesgo bajo intermedio, es decir, pensamos que pudiera haber enfermedad ahí, a pesar de que por PET-CT o por resonancia magnética no la encontremos, estas son las dosis que vamos a determinar, que van desde los 44 hasta los 63 grays, dependiendo del escenario. Para los principios de tratamiento, en el caso de los pacientes en un contexto metastásico, la preferida es un ensayo clínico o quimioterapia en una combinación basada en platinos y posteriormente, dependiendo de la respuesta que tengan estos pacientes, pueden ser llevados a radioterapia sola o a quimioradioterapia o a un tratamiento locorregional para la enfermedad oligometastásica, ya sea cirugía o ya sea radioterapia, según el caso, o simplemente, y tomando en cuenta el estado funcional que tengan los pacientes, dejarlos en observación. Para la enfermedad temprana vamos a empezar a analizar dos artículos, el primero de radioterapia externa en combinación con braquiterapia y también el uso de IMRT, que es el estándar actual para los pacientes. El estudio de Chang fue publicado en 1998, realizado del 79 a 1991. Se identifican de manera retrospectiva 2.270 pacientes con cáncer de nasofaringe, de los cuales únicamente 194 cumplían con la condición de que fueran etapa clínica o etapa clínica 2. Sin embargo, únicamente 133 pacientes fueron analizados. En cuanto al tratamiento con radioterapia externa, fue dado con cobalto 60, fotones de 6 megavolts, y se trató el tumor primario y el cuello superior, esto con un fraccionamiento convencional de 1.8 grays por fracción 5 veces por semana, y posteriormente, al llegar a 26 fracciones, se daba un boost únicamente al tumor primario para alcanzar mayor dosis a una media de entre 63 y 72 grays. Posteriormente se daba braquiterapia. ¿Esto porque, como ya vimos los límites anatómicos, es un tumor que se asienta bastante cerca de estructuras críticas del sistema nervioso, por lo cual limitar la toxicidad con braquiterapia, y al ser un tumor poco accesible con otros métodos, es una alternativa
bastante buena. Se daba con fuentes de cobalto 60, alrededor de una dosis de 5 a 5.5 grays, prescribiendo a 2 centímetros de la fuente al sitio de mayor carga tumoral hacia la línea media de la fosa pterigoidea con una o dos aplicaciones y una dosis media total alcanzada para el tumor primario de 75 grays. Los objetivos fue evaluar cómo la dosis y la duración del tratamiento con la radioterapia impactaban en el control del carcinoma de nasofaringe. Como podemos apreciar los resultados al momento de evaluar control local, supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global, únicamente con radioterapia estos pacientes alcanzaban por encima del 80% estos desenlaces oncológicos, con únicamente 23 pacientes que tuvieron recurrencia local a una media de 7.5 años. Lo más importante de este análisis es cómo agruparon en 4 diversos escenarios a estos pacientes: menos de 75 grays, menos de 12 semanas, o más de 75 grays y más de 12 semanas, jugando con el más menos en cuanto al tiempo y a la dosis. Lo interesante aquí es que hubo un efecto en cuanto al tiempo de tratamiento y la dosis, siendo el grupo 1, que es el de menos de 75 grays y menos de 12 semanas, el más beneficiado tanto para control local, supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global, siendo estadísticamente significativo. Por lo cual concluimos en este análisis retrospectivo que hay efectividad del tratamiento únicamente con radioterapia en 2 modalidades, externa y braquiterapia, para pacientes con cáncer de nasofaringe en etapa clínica temprana, y en esta serie, como vimos en el análisis de subgrupos, dar una dosis menor o igual a 75 grays durante un tiempo menor a 12 semanas se va a asociar a mejor pronóstico. Luego viene el análisis de Cheng-Fa. Este estudio, que fue llevado a cabo del 2001 al 2008, reclutando 198 pacientes, mostró la factibilidad del uso de IMRT. Fue llevado a cabo por el Cancer Center de Sun Yat-sen University y el objetivo fue evaluar los desenlaces de supervivencia y toxicidad a largo plazo en pacientes tratados con IMRT. Lo interesante de este estudio es que en su mayoría eran pacientes endémicos, es decir, con el tipo de la OMS 3 de la terminología pasada. En su mayoría fueron estadificados por una resonancia magnética, por lo cual podemos intuir que fueron bien estadificados, pero la crítica de este estudio sería la inclusión de etapas clínicas 2B representadas por pacientes que en su mayoría eran T2B y que tenían ganglios positivos, es decir, del todo no eran una enfermedad temprana. El tratamiento con radioterapia fue con planes de IMRT, planeación inversa, dosis prescrita de 68 grays al primario y 64 a 66 grays a ganglios involucrados. Actualmente ya sabemos que se debe dar la misma dosis al primario y a los ganglios que estén positivos. La cobertura fue mayor al 95% de la dosis prescrita para las áreas de interés, y después de completar la radioterapia el seguimiento fue de 3 meses en 3 meses durante 3 años, posteriormente cada 6 meses en los siguientes 2 años y luego anualmente. El seguimiento medio fue de 50.9 meses en un rango de 12 a 104 meses. Para todos los pacientes a 5 años podemos ver que tuvieron un excelente resultado: una supervivencia de enfermedad específica, libre de recurrencia local y libre de metástasis a distancia de más del 97%. Sin embargo, observemos los gráficos de Kaplan-Meier y veremos que aquellos pacientes que eran T2B o que tenían ganglios positivos tenían un peor pronóstico a pesar de una buena supervivencia, pero al compararlo con las etapas clínicas que no tenían ganglios o que eran T1 y T2A, les iba mejor con este abordaje de tratamiento. Cuando analizamos los pacientes que desarrollaron alguna falla, vemos que aquellos pacientes que se encontraban con un T2B o con ganglios positivos, que eran del grupo de la etapa clínica 2B, desarrollaron mayor incidencia de recurrencia ganglionar al primario, pero las más importantes, las metástasis a distancia o metástasis a distancia combinada con recurrencia al primario y ganglionar, eran mayores en este grupo. En cuanto a la toxicidad, la mayoría fue toxicidad grado 2, no hubo toxicidad fatal, por lo cual podemos intuir la seguridad de este tratamiento. A manera de conclusión,
La IMRT como única modalidad para etapas clínicas tempranas garantizó desenlaces satisfactorios a largo plazo. Sin embargo, la falla local en aquellos pacientes T2B y metástasis a distancia para aquellos ganglios positivos hace necesario el uso de quimio-radioterapia para obtener mejores resultados, que de hecho es la tendencia que manejamos actualmente. Para la enfermedad localmente avanzada hablaremos del estudio de ALSA-RAF de QTRT concomitante, posteriormente el de WI, que es bastante similar al de ALSA-RAF, sin embargo aplicado a pacientes con enfermedad de tipo endémico, y finalmente la IMRT con o sin quimioterapia para enfermedad localmente avanzada. El estudio de ALSA-RAF fue realizado en 1998. Sin embargo, desde el 89 hasta el 95 se estuvieron reclutando 147 pacientes aleatorizados a radioterapia sola contra quimio-radioterapia con cisplatino en los días que se marcan y al término de la quimio-radioterapia adyuvancia con platino y fluorouracilo. Aquí lo importante son los objetivos primarios, la supervivencia libre de progresión y supervivencia global, pero enfocado a pacientes que eran etapa clínica 3 y etapa clínica 4. En cuanto a la radioterapia, la dosis al primario fue de 70 grays, 50 grays a N0, 66 grays a los ganglios que eran menores de 2 centímetros y 70 grays a los mayores de 2 centímetros. Actualmente esto no es una regla, ya que únicamente si es un ganglio positivo por resonancia magnética o por PET-CT, nos vamos a la dosis del primario sin categorizarlos por tamaño. Como podemos ver en la tabla de las características generales de los pacientes, la mayoría eran de raza blanca en etapa clínica 4. En cuanto al estado de la T, eran T4 y a los ganglios la mayoría se encontraban en la etapa 2. Y esta es una de las principales críticas del estudio, que fue un estudio que se realizó con pacientes en su mayoría de la OMS tipo 1 y OMS tipo 2, es decir, histologías no endémicas. Al momento de trasladar los resultados para supervivencia global, la RT sola brindó una supervivencia media de 34 meses y al comparar a 3 años la supervivencia global entre radioterapia sola y quimioradioterapia, vemos que existe una diferencia estadísticamente significativa de 47 contra 78% a favor del grupo combinado. Al ver la incidencia y sitio de progresión o recurrencia de la enfermedad, vemos que aquellos pacientes que fueron tratados únicamente con RT sola tenían mayor incidencia de progresión o recurrencia, no únicamente a nivel local, sino también metástasis a distancia en hueso, pulmón, hígado y cerebro. Es por ello que también al ver el gráfico de Kaplan-Meier de media de supervivencia libre de progresión, observamos una diferencia estadísticamente significativa, beneficiando al grupo combinado con 69% contra un 24%. En cuanto a la toxicidad, se evaluaron 146 pacientes sin toxicidad fatal en ninguno de los dos grupos, siendo mayor incidencia de toxicidad en el grupo de QTRT, esto por toxicidad hematológica. ¿Qué conclusiones daremos de ALSA-RAF? Este estudio es clásico y es importante porque es el primer estudio aleatorizado que demostró el beneficio en la supervivencia global y libre de progresión de la concomitancia con quimio y radioterapia más quimio adyuvante contra la radioterapia sola. Los comentarios, que el estudio fue cerrado de forma prematura, esto porque apreciaron pobres desenlaces en aquellos pacientes que fueron tratados con radioterapia sola y un alto porcentaje de población e histología no endémica, como lo veíamos en las tablas generales, y una pobre tolerancia a quimio-radioterapia y quimioadyuvante, ya que únicamente 63 y 55% respectivamente completaron el esquema. El estudio de WI es básicamente lo mismo que el estudio de ALSA-RAF. La diferencia es que ellos sí lo trasladaron a una población e histología endémica, estudiando 221 pacientes aleatorizados. Este es el esquema de tratamiento con quimio y radioterapia. Vemos que de igual forma las dosis con radioterapia fueron bastante similares, de 70 grays en 35 fracciones. Y los resultados, al momento de analizar características generales, como podemos apreciar a diferencia del estudio previo, todos la población eran de histología endémica, eran asiáticos, y en cuanto al TNM, en su mayoría eran pacientes de etapa clínica
4. En cuanto a la respuesta, vemos que es bastante similar al estudio de Al-Sarraf. Aquellos pacientes que tenían respuesta hacia el primario y hacia el cuello en un análisis compuesto eran mayor para el grupo de quimioradioterapia al grupo de radioterapia sola, esto con un 90% para el grupo de quimioradioterapia y radioterapia sola 86%. Analizando los gráficos para supervivencia libre de enfermedad, supervivencia global e incidencia de metástasis a distancia, se aprecia un desenlace estadísticamente significativo a favor del grupo de la concomitancia. A manera de conclusión, 7 años posteriores a que se realizara el Intergroup 0099, el estudio de Al-Sarraf, se confirman los resultados de este estudio para una población e histología endémica. La adición de quimio a radioterapia mejoró los desenlaces de supervivencia global, supervivencia libre de enfermedad y desarrollo de metástasis a distancia, por lo cual también podríamos intuir que nuevos agentes de quimioterapia podrían mejorar aún más los desenlaces mencionados. Posteriormente viene el estudio de Nancy Lee, que es el estudio que pone como estándar de tratamiento la técnica de intensidad modulada para los pacientes con enfermedad localmente avanzada. Aquí el objetivo fue investigar la factibilidad del tratamiento con IMRT más menos quimioterapia, evaluando la toxicidad, patrones de falla y supervivencia en 68 pacientes. La radioterapia fue con el uso de bus integrado simultáneo, es decir, al mismo tiempo estamos tratando diversas regiones de la enfermedad, sin embargo, a dosis distintas. 69.96 grays para los riesgos altos, es decir, tumor primario y ganglios involucrados, y 59.4 grays para los pacientes con riesgo intermedio en la localización de la enfermedad. En cuanto a la quimioterapia, fue la misma quimioterapia usada en los dos estudios previos, platino concomitante y platino más 5-FU adyuvantes para aquellos pacientes con T2B o con ganglios positivos. Vemos las características generales de los pacientes. Aquí un estudio realizado en el Memorial Sloan Kettering, la mayoría eran pacientes de raza blanca, y en cuanto al estado de la T, en su mayoría eran enfermedad localmente avanzada. En cuanto a la histología, estos eran de tipo 2 y de tipo 3, estuvieron bien combinados. Al momento de analizar los desenlaces de estos pacientes, vemos que el intervalo libre de progresión locorregional y el intervalo libre de metástasis a distancia es de 92.6% y 82.1%. La supervivencia libre de progresión de 72.7% y global de 80.2%. Pero aquí lo más importante es, trasladándonos a la tabla, lo que tengo señalado en rojo, que son aquellos pacientes que eran etapa clínica localmente avanzada a partir de 2B, que tenían adecuados resultados a 2 años de 91.2% para el intervalo libre de progresión local y supervivencia global de 76.7% con un grupo combinado de quimio y radioterapia con técnica de IMRT. En cuanto a la toxicidad aguda, en su mayoría fue de grado 2, sin toxicidad fatal. Y en cuanto a las conclusiones, el uso de IMRT más menos quimioterapia produce excelentes desenlaces oncológicos. Fue el primer artículo que demostró el papel de esta técnica. No se observaron toxicidades excesivas y al comparar con la literatura se observa que una de las mayores ventajas de la IMRT es disminuir la gerostomía en estos pacientes a largo plazo. ¿Qué es un fraccionamiento alterado? Un fraccionamiento alterado es no dar el tratamiento de lunes a viernes como lo hacemos regularmente, y un fraccionamiento también que no sea de 1.8 a 2 grays es un fraccionamiento alterado. Este estudio tuvo la finalidad de evaluar beneficios terapéuticos de añadir quimioterapia y o un fraccionamiento acelerado con 189 pacientes que eran localmente avanzados, que se aleatorizaron a 4 grupos: RT sola fraccionamiento convencional, RT sola con fraccionamiento acelerado, quimio radioterapia normal más quimio adyuvante o quimio radioterapia con fraccionamiento acelerado y quimio adyuvante. La radioterapia, aquí la diferencia, nótenla, en un grupo se daba 5 días únicamente o 6 días o el mismo día, dando fracciones separadas con 6 horas de diferencia a una dosis media de 69 grays, con una media de tratamiento de 47 a 48 días en convencional y 5 días menos, 41 o 42 días, en aquellos que eran del fraccionamiento acelerado.
Estas gráficas revelan la importancia de este estudio, que es que el grupo de un fraccionamiento acelerado más quimioterapia alcanzó las mayores tasas de control tumoral con una tasa libre de recurrencia local y a distancia de 90 y 95% respectivamente, con P's que fueron estadísticamente significativa. Al momento de evaluar la toxicidad, obviamente era notorio que aquellos pacientes que recibían la radioterapia de forma más acelerada iban a tener mayor grado de toxicidad. Sin embargo, fue una toxicidad aceptable, según lo discuten los autores del estudio. Y en cuanto a la toxicidad tardía, la única diferencia que se encuentra en el grupo del fraccionamiento acelerado más quimioterapia es que tuvieron mayor fibrosis de los tejidos blandos del cuello a largo plazo. Las conclusiones sugieren que entre las estrategias disponibles, el régimen de quimiorradioterapia con esquema acelerado es el mejor reduciendo las recurrencias tumorales. Sin embargo, este es un estudio con un número insuficiente de pacientes, por lo cual puede ser tomado como una hipótesis generadora. La toxicidad fue aceptable. Esto es importante porque es un estudio que se publicó en 2011. Sin embargo, para muchos otros subsitios de cabeza y cuello, como cavidad oral o como orofaringe, el fraccionamiento acelerado o de boost integrado simultáneo acorta el tiempo y es un estándar ya para el tratamiento de estos pacientes. En cuanto a la quimioterapia de inducción y contexto metastásico, vamos a hablar de un metaanálisis de quimio de inducción y posteriormente el beneficio de dar RT locorregional a pesar de que el paciente sea metastásico. La pregunta aquí es, ¿existe algún beneficio en supervivencia en cáncer de nasofaringe asociado a quimio de inducción o quimio adyuvante? Se hizo una revisión sistemática de 28 ensayos clínicos aleatorizados de quimio de inducción, quimio radioconcomitante y quimioterapia adyuvante. 8.036 pacientes, media de edad de 46.5 años, y el resultado más significativo de esto es algo que ya vimos en todos los estudios anteriores, que la quimiorradioterapia significativamente mejora supervivencia global, libre de progresión, libre de metástasis a distancia y libre de recurrencia locorregional sobre la RT sola. Sin embargo, la pregunta es, ¿les damos quimio antes de la quimiorradioterapia o les damos quimio después de la quimiorradioterapia? Lo que descubren en este metaanálisis es que un régimen adicional de quimio de inducción se asocia a una mejoría de todos los desenlaces oncológicos, y a pesar de que en los estudios clásicos lo que se daba era quimio adyuvante, en los metaanálisis actuales se ve que no hay beneficio en los desenlaces oncológicos, por lo cual quizá el paradigma vaya cambiando a favor de la quimioterapia de inducción, tal como los vemos en las conclusiones de este estudio. Luego, el estudio de Rustoven. Este estudio es importante porque quizá ustedes lo viven aquí en el INCAN. Pacientes que son metastásicos no tiene caso darles quimio-radioterapia a nivel locorregional. Sin embargo, este análisis dice una cosa totalmente distinta. El objetivo primario fue la supervivencia global de los pacientes. Fue un análisis retrospectivo de la National Cancer Database de Estados Unidos para evaluar desenlaces de radioterapia local en pacientes con cáncer de nasofaringe metastásico. Lo subrayo. 2004 a 2013, 718 casos, 39% tratados con quimio sola, que veíamos en las guías de NCCN, que es una opción, y 61% que sí recibieron quimio más radioterapia, con un seguimiento de 4.4 años. Pacientes incluidos, mayores de 18 años, cáncer de nasofaringe metastásico, incluyendo hueso, pulmón, hígado y cerebro. La supervivencia global media de toda la corte fue de 18.1 meses. Sin embargo, en el análisis univariado, añadir radioterapia significa una supervivencia mayor con 6 meses aproximados de diferencia, y al momento de analizar a un año hay una diferencia de 67 contra 58%, luego a los 3 años 37 contra 20% y a 5 años 28 contra 10%, con una supervivencia global y P estadísticamente significativa. Otros factores que fueron observados que mejoraban la supervivencia de estos pacientes, pues la edad, scores de comorbilidad bajos, menor clasificación de la T y aquellos pacientes que eran de histología no queratinizante, con una tendencia únicamente a favorecer a aquellos pacientes que eran asiáticos. Estas son las tablas del análisis multivariado y univariado. Lo importante aquí es que aquellos pacientes que recibían
quimio radio concomitante o quimio de inducción y posteriormente quimio radio, al comparar con el estándar, entre comillas, que es quimioterapia sola, tenían un beneficio estadísticamente significativo en términos de supervivencia global, independientemente de la técnica que se usara, IMRT o 3D convencional. Asimismo, había una estadísticamente significativa diferencia, y lo que sí es importante para nosotros es la dosis que se utiliza. Muchas veces en un contexto metastásico o en un paciente que sea etapa clínica 4 se piensa que hay que dar dosis pequeñas, dada la pobre supervivencia. Sin embargo, en este estudio sí se demostró que se tenían que dar dosis mayores a 50 grays para que de esta forma el beneficio en supervivencia estuviera demostrado. A manera de conclusión, este análisis es el reporte más largo que compara quimioterapia sola contra radioterapia local para pacientes con cáncer de nasofaringe metastásico. Añadir RT se tradujo en mayor supervivencia global, y este análisis apoya incorporar estrategias de radioterapia en conjunto a quimio de inducción y concomitante para los pacientes metastásicos. Finalmente, reirradiación y SBRT. ¿Qué es lo que podemos hacer en los pacientes que recurren? Este estudio es interesante ya que se hace en un país similar a México, Filipinas, que es un centro pues de bajo a medio ingreso, y el propósito es reportar desenlaces oncológicos y toxicidad relacionada a la irradiación en recurrencias de cáncer de nasofaringe. Pacientes analizados de manera retrospectiva, 32 pacientes en un intervalo de 11 años, con un seguimiento medio de 15.5 meses, 27 intentos curativos y 5 tratamientos paliativos. Tratamiento con diversas modalidades, desde IMRT hasta braquiterapia, y pacientes tratados también con modalidades de radiocirugía y SBRT fraccionada. Como podemos apreciar, un paciente que tiene una recurrencia, inevitablemente su supervivencia cae bastante, por lo cual al momento de juntar a todos estos pacientes, aquellos que fueron tratados con intención curativa tuvieron una supervivencia libre de recurrencia locorregional de 54.5% y supervivencia global de 63.8% a 3 años. En cuanto a la toxicidad, la más importante, aguda mucositis y esofagitis grado 2 y grado 3, y la tardía, que es la que tememos más los radiooncólogos y que por eso en ocasiones no damos tratamiento de reirradiación, la necrosis del lóbulo temporal y neuropatía facial y diplopia en 4 pacientes. Pero hay que identificar que aquellos pacientes que tuvieron este tipo de toxicidades es porque excedieron un límite de 85.7 grays para estructuras críticas, que en este caso son las del sistema nervioso central, por lo cual podríamos concluir que la irradiación es una opción viable para los pacientes con recurrencia. Vimos que presentan una adecuada, y digo adecuada dado el contexto de estos pacientes, supervivencia global y libre de recurrencia locorregional, y quizá lo único que deberíamos de hacer es cuidar bastante, no exceder las dosis máximas establecidas a órganos de riesgo, tal como en este estudio que establecían no dosis mayores a 85.7 grays. Agradezco su atención, que tengan un excelente día.